Hola, muy buenas noches a todos. Son bienvenidos a esta conferencia web. Soy el instructor Agustín Robledo. Son todos bienvenidos. Vamos a reconocer las orientaciones, ¿sí? Y las temáticas para el desarrollo efectivo de las actividades de aprendizajes vinculadas a esta competencia. Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Bueno, el orden de esta presentación es la siguiente. Acabamos de realizar el saludo inicial. Ahora vamos a reconocer uno a uno cada una de las orientaciones, ¿sí? Y las temáticas que estarán vinculadas para la realización de las evidencias 240, 20, 15, 28-AA1, cuestionarios, procedimientos aritméticos. También tenemos con el mismo código AA2, planteamiento de ecuación. Tenemos también AA3, video sustentación, y tenemos AA4, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Bueno, estimados aprendices, como ustedes han escuchado en otras orientaciones, en otras conferencias web, una de las recomendaciones clave es que si vamos a desarrollar una actividad, lo primero que debemos hacer es hacer una lectura de la guía de aprendizaje, ya que la guía de aprendizaje nos va a dar a conocer el paso a paso, ¿sí? Nos va a ayudar a reconocer cuáles son las acciones que debemos cumplir para que el trabajo sea totalmente satisfactorio, ¿sí? Con relación a la ubicación del recurso de aprendizaje. Recuerden que una de las dinámicas que nosotros proponemos desde este proceso de formación virtual es que ustedes cuenten con una guía, ¿verdad? Ya que esta guía nos orienta a nosotros a reconocer como que el orden de las acciones, ¿sí? Y a partir de la guía de aprendizaje que yo puedo vincular o saber identificar qué recurso, ¿sí? Qué contenido de carácter conceptual, teórico y procedimental yo debo leer, debo analizar para poder apropiar estos nuevos saberes, estas nuevas temáticas con relación a la competencia de razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles. Entonces aquí observamos que en nuestra primera evidencia dice actividad de aprendizaje EA2, 240, 20, 15, 28-AA1, dice desarrollar procedimientos aritméticos para resolver problemáticas de la vida cotidiana. Aquí nos dice que tiene un tiempo de duración de 12 horas, que el material de formación o la fuente de la información de carácter conceptual y procedimental lo vamos a apropiar realizando esa lectura, ese análisis, ¿sí? Esa exploración del componente formativo matemáticas nivel básico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para nosotros poder desarrollar este cuestionario, primero debemos hacer esa lectura, esa apropiación del recurso de aprendizaje matemáticas nivel básico, y que en este momento les voy a presentar, ¿sí? Para que de manera conjunta reconozcamos qué conceptos matemáticos debemos tener en cuenta. Entonces, permítame un segundito aquí, voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, en este recurso dice que es matemática a nivel básico. Hay unos ejes conceptuales, hay una introducción, hay una conceptualización del concepto de conjuntos numéricos, operaciones aritméticas, razones y proporciones. Entonces yo voy a iniciar aquí en introducción. Hay un videoclip que debemos observar para reconocer un componente histórico, ¿sí? De qué son los números.
ya que los números son ese conjunto de signos que representan múltiples cantidades, ¿verdad? Y sobre ellos es que nosotros aplicamos un ordenamiento lógico y unas operaciones que podemos decir que son aritméticas y que muchos de ustedes reconocen como la suma, la resta, la multiplicación y división, ¿sí? Entonces es importante que ustedes realicen esa observación. Luego pasamos al primer eje, que en este caso es conjuntos numéricos. Recuerden que durante nuestro proceso de formación escolar, desde la básica primaria, incursionamos con la apropiación de los números naturales, ¿verdad? Que son estos los que nos permiten contar nuestra familia, nuestros hermanos, cuántas cosas tenemos. Con el conjunto de los números naturales es que nosotros compramos en la tienda, ¿verdad? Realizamos sumas, restas, multiplicación y división. Pero no solamente existen los números naturales, ¿sí? Sino que también existen los números enteros, que ya es la unión del conjunto, los números naturales con los números negativos, y como el conjunto o el subconjunto de los números negativos también tiene una aplicación directa en nuestro entorno o en nuestra cotidianidad, por ejemplo, para representar temperaturas, ¿sí? Deudas, ¿sí? Cuando nosotros obtenemos algo a crédito, nosotros ahí estamos haciendo uso de cantidades negativas. Bueno, entonces aquí hay un anexo, los números enteros, como se ubican en la recta numérica. También tenemos los números racionales, que son los números racionales, que en este caso pueden ser expresados en términos de fracción, como la que vemos aquí en pantalla. También se pueden expresar en términos de decimales finitos, también decimales infinitos, periódicos, ¿verdad? Y de los periódicos quiere decir que se repite, por ejemplo, 0.33333, ¿sí? De estos periódicos hay puros y hay mixtos. ¿Cuándo son puros? Cuando se repite la parte que se repite, el periodo, es el mismo, por ejemplo, 0.333. Cuando es mixto, cuando es una fracción que dice 0.23333, entonces el periodo es el 3 y el 2. No, el 2 solamente se repite una vez. Entonces, y a través de los números racionales nosotros aplicamos constantemente, estamos realizando separaciones, ¿sí? Estamos dividiendo. En este caso vemos una pizza, entonces también cabe darles la orientación que todas las fracciones tienen un numerador y un denominador, ¿verdad? El denominador indica en cuántas partes se divide la unidad y el numerador cuántas tomamos. Entonces es posible, aquí podemos contar las porciones que tiene la pizza y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces si a mí me dicen, instructor, usted tiene 2/8 de pizza, entonces como la pizza está dividida en 8 fracciones, entonces el numerador me dice cuántas puedo tomar, entonces yo voy a hacer posesión de dos porciones o de dos pequeñas porciones. Bueno, aquí también está el videoclip, es importante que ustedes lo observen. Y aquí tenemos la representación de los números racionales, lo que les contaba. Aquí tenemos fracciones que también pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Vamos con los números irracionales. Los números irracionales son decimales infinitos no periódicos. Entonces, ¿qué quiere decir que son no periódicos? Que nosotros no podemos predecir el periodo, ¿sí? Como el número pi, que es 3.1415163378. O sea, no vamos a poder identificar el periodo o esa sucesión de cantidades que se van a repetir de manera indefinida. Tenemos el número Euler, tenemos las raíces cuadradas no exactas como la raíz de 5, raíz de 2, que también pueden ser positivas o negativas. Y aquí vemos un anexo que es importante que ustedes vean. También tenemos el conjunto de los números reales, que es la unión
de todos los subconjuntos o de los conjuntos naturales, enteros, racionales e irracionales. Y aquí tenemos este esquema nos ayuda a entender cómo un conjunto está contenido dentro del otro. Bueno, entonces es muy importante que ustedes realicen esta lectura, apropien, para algunos será un repaso, para otros serán temas que quizás hace muchos años no veían. Debe ser muy valiosa entonces realizar esta exploración. Ahora vamos con la jerarquía de operaciones, porque se puede expresar en un polinomio múltiples operaciones, ¿sí? Como suma, resta, multiplicaciones y divisiones, o se pueden hacer uso de signos de agrupación, como pueden ser el caso de los paréntesis, llaves y corchetes. Hay una jerarquía, porque si hay una sucesión de operaciones, pues primero se deben realizar los signos de agrupación desde los paréntesis, ¿sí? Luego los corchetes y por último las llaves. O si no hay signos de agrupación, primero se realizan las multiplicaciones, divisiones y luego las sumas y restas. Aquí tenemos operaciones con números enteros, ¿sí? Aquí vamos a reconocer la ley de los signos, la regla de signos que aquí tenemos, ¿sí? Cómo se realizan las sumas, las restas, las multiplicaciones y divisiones en este conjunto. También vamos a tener operaciones con los números racionales. Como nosotros aquí podemos entender, voy a ampliar un poquito la pantalla. Miren, 3 sextos. Tenemos aquí una figura que está dividida en 6 segmentos iguales y 3 son de color azul. Entonces, estos segmentos o estas porciones que están de color azul son representadas por el numerador y los 6 cuadros están siendo representados por el denominador. Entonces, aquí hay una explicación gráfica de cómo sucede la suma y la resta entre fracciones, ¿sí? Y aquí hay unos paso a paso que les va a ayudar a ustedes a reconocer. Miren cómo se realiza la suma ya de manera aritmética, ¿sí? Entre fracciones. Bueno, entonces estoy seguro que ustedes van a hacer esta exploración de manera muy detallada. Multiplicación de números racionales, se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Aquí tenemos también el algoritmo de la simplificación. Cuando vamos a simplificar, vemos que realiza la multiplicación en cruz, ¿sí? En este caso 7 por 5 y 2 por 4. O también se puede hacer, porque como es una simplificación, tenemos el 7 medio, hace parte de un numerador, y el 4 quinto en el denominador. Entonces a esto se le llama la ley de la oreja, ¿sí? Entonces se multiplican los extremos, ¿sí? El 7 por el 5 y su resultado es el numerador, y 2 por 4 y su resultado es el denominador. Bueno, miren chicos, estimados aprendices, aquí tenemos de todo, ¿sí? Es importante que ustedes primero realicen la lectura, traten de no realizar el cuestionario sin estar seguros, sin reconocer cada uno de estos componentes matemáticos, porque de seguro van a ser evaluados. Aquí vemos también la multiplicación. Voy a darle siguiente. Las razones y proporciones. Las razones y proporciones son un concepto matemático que también se aplica de manera cotidiana, de manera permanente, tanto en nuestra vida cotidiana como en el sector productivo, ¿sí? Cada vez que nosotros abordamos un cálculo a partir de una relación de múltiples magnitudes, por ejemplo, si yo compro 5 zapatos y me gasto 10.000, bueno, no digamos 10.000, sino 300.000, entonces, ¿cuántos zapatos he comprado? Permítame un segundo. Entonces, ¿cuántos zapatos he comprado si me he gastado 32 millones? Entonces, esa es una situación que es representada y que se puede dar respuesta a través del concepto de la regla de 3. Entonces, aquí tenemos el concepto de proporcionalidad, que también tiene una cercanía con el concepto de
semejanzas entre figuras geométricas. Aquí tenemos el concepto también de porcentaje, cómo se realiza el cálculo del porcentaje, cómo se realiza cuando me piden un porcentaje de una cantidad, cómo se hace el proceso. Aquí tenemos la regla de 3 simple directa, ¿sí? Con situaciones ejemplificadas, ¿sí? Miren, aquí tenemos los pasos. Hay múltiples formas de expresarse la regla de 3. Tenemos la regla de 3 simple directa, la regla de 3 simple inversa, que esta consiste en reconocer cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye. Voy con un ejemplo. Si 15 personas construyen una casa en 3 días, ¿cuántas personas se necesitan para construirla en una? Entonces, observen, entre más personas, obreros, es una variable, días de trabajo. Entonces, si yo tengo 15 personas y lo hacen en 3 días, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de obreros? Supongamos que no tenga 15, sino 60, ¿sí? Se multiplica la capacidad de producción y se disminuye el tiempo efectivo en su construcción. Entonces son situaciones inversas donde si una variable aumenta, la otra disminuye, ¿sí? Mientras que en la regla de 3 simple directa, ambas aumentan. El caso de los zapatos, entre más zapatos compro, más gasto dinero, ¿sí? Ambas aumentan. Entre menos zapatos yo compro, menos dinero yo voy a utilizar. Entonces, ambas aumentan, ambas disminuyen, mientras que en la regla de 3 simple inversa, una aumenta y la otra disminuye. Entonces, y de acuerdo a esa situación, nosotros identificamos si aplicamos la regla de 3 simple o la regla de 3 inversa. Por ejemplo, velocidad versus tiempo, ¿sí? Entre mayor velocidad, menos tiempo. Densidad versus volumen, cantidad de operación versus tiempo de entrega. Y aquí tenemos ejercicios realizados paso a paso para que ustedes puedan comprender muy bien estos saberes matemáticos que corresponden a un nivel muy básico, ¿sí? A un nivel básico. Bueno, vuelvo nuevamente aquí a nuestra guía de aprendizaje y vemos que hemos realizado esa exploración, ¿verdad? Ese reconocimiento de este componente formativo y me dice que para el cumplimiento de este cuestionario, nosotros, pues obviamente realizamos la apropiación de la guía y vamos a tener también un anexo. Aquí dice, para el desarrollo de esta evidencia, en primera instancia, consulte el anexo, preguntas, conjuntos, ¿sí? Que se encuentra también en el mismo recurso donde se va a realizar el cuestionario, ¿sí? Antes de responder las preguntas es importante tener en cuenta lo siguiente: revisar el material de formación y debe responder la totalidad de sus preguntas formuladas en la evaluación en línea. Entonces, este anexo voy a mostrárselo a través de este anexo. Ustedes van a repasar, van a identificar qué tan competentes o qué tan apropiados están ustedes de las temáticas estudiadas en el componente formativo. Entonces, anexo banco de preguntas. Ojo, estas preguntas no se van a cargar, no se entregan. Me ha ocurrido que algunos aprendices me dicen, profe, yo realicé todo el anexo 1, ¿dónde lo voy a subir? ¿Lo subo en PDF o en Excel o en Word? Yo dije, no, señor, el anexo es para que usted practique, no hay necesidad eh, de tener el documento para cargar, ¿no? Ustedes fácilmente pueden ir trabajando, van viendo las preguntas y en una hoja aquí en su casa, en algún espacio, van planteando la solución. Si se dan cuenta, cada una de estas situaciones involucra muchos conceptos racionales, ¿verdad? Correspondiente a fracciones, a decimales,
Aquí hay una pregunta que siempre me ha llamado la atención, que es esta, la número 3. En la estantería hay 60 botellas de 3 cuartos de litro. Voy a compartir pantalla para explicársela, cómo la vamos a resolver. Permítanme un segundo. Y aquí ustedes van a identificar cómo podemos aplicar los conceptos vistos en el componente formativo. Entonces, si nosotros observamos, aquí dice que hay dos estanterías, ¿verdad? Una estantería A y una estantería B. Entonces ahí tenemos aparentemente dos variables. Pero ¿qué ocurre? Que la estantería A tiene 60 botellas de 3 cuartos de litro. Entonces yo debo saber representar de manera gráfica o comprender de manera analítica qué quiere decir 3 cuartos, y en la otra tenemos 120 botellas que tienen un cuarto de litro. Entonces hay una relación de cantidades enteras con cantidades racionales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a llevarme este ejercicio a la pizarra y estaré socializándoles, haciendo como una lectura de esta situación y una posible forma de solución, porque son múltiples. Para algunos de ustedes de pronto el ejercicio será muy trivial y de manera mental realizan el cálculo numérico, pero me gustaría darme la oportunidad de explicar desde diferentes puntos de vista cómo ustedes pueden dar respuesta con relación a la interpretación de fracciones o de racionales de manera gráfica. Entonces imaginémonos que esta es la botella, ¿sí? Que está en la estantería A. Entonces yo voy a escribir aquí estantería A, estantería A, voy a colocar así, y de este lado voy a colocar la estantería B. Y lo podemos hacer con la misma botella, porque lo que está cambiando es la cantidad del producto, ¿sí? Entonces, ahorita les expliqué que el denominador de una fracción indica en cuántas partes se divide. Entonces, yo voy a resaltar aquí la estantería A con el color azul para que sepan de qué estoy hablando, ¿sí? Aquí lo logran ver. Voy con la estantería A. Entonces hay 60 botellas de 3 cuartos. Entonces el 4 me está diciendo que debo dividir esta botella en 4 partes iguales. Entonces 4 partes iguales. Estoy haciendo esto aquí casi que a loco, ¿sí? Entonces mitad, mitad de la mitad y mitad de la mitad. ¿Sí ven? Entonces, si la cantidad de esta bebida es de 3, entonces son 3 de 4. Entonces, yo puedo, permítame aquí nuevamente, yo fácilmente puedo realizar lo siguiente, una simulación. Entonces, tengo 1, no, esta gaseosa está muy oscura. Vámonos con esta. Entonces, yo tengo 1, 2 y 3. Tengo 3 de 4. De hecho, cuando la batería del celular se muestra así, usted fácilmente puede decir que usted tiene una capacidad de 3 cuartos de batería, ¿sí? Porque usted está dividiendo en 4 partes y está tomando 3. Entonces, aquí estamos representando la fracción de 3 cuartos de litro. La voy a resaltar aquí con este plan. Ahora, en la botella de la estantería B también tiene un cuarto de litro. Entonces, también voy a tomar la botella, la voy a dividir por la mitad. Aquí divido la mitad de la mitad. Listo. Y tengo un cuarto. Entonces tomo 1 de
en la tienda a veces decimos un cuarto de leche. Entonces, si hay 1 litro de leche, el litro de leche se divide en 4 partes y se toma una, ¿sí? Ahora, ¿qué cantidades vamos a operar? Pues el ejercicio me está diciendo que hay 60 de 3 cuartos y 120 de 1 cuarto. Entonces, aquí de manera manual yo voy a escribir el número. En la estantería A es 60. Bueno, voy a usarlo por los mismos colores de ahorita. Voy aquí con el rojo. Tengo 60 por, ¿sí? Porque es una abreviación de una suma. 60 veces la botella es como sumar también 60 veces 3 cuartos. Entonces, por eso lo represento con la multiplicación. Permítame aquí un segundito. Y tengo aquí la fracción de 3 cuartos. Entonces, allá en el recurso ustedes van a reconocer que cuando hay una multiplicación de fracciones, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Hay una propiedad y es que todos los enteros se pueden expresar con una fracción con denominador 1, ¿sí? Es decir, podemos multiplicar numerador por numerador porque 60 entre 1 es igual a 60. Entonces yo multiplico, en este caso, permítame aquí equilibrar estas cantidades, estaba como una arriba de la otra, ¿sí? Y ahí tiene que haber un poco de orden. Aquí, listo. Disculpan un segundito. Entonces aquí yo multiplico 60 por 3 y esto es igual a 180 y ahora multiplico 1 por 4 y esto me va a dar 4. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con esta fracción? Yo puedo simplificarla de manera directa. 180 entre 4, eso me da aproximadamente 45. O simplificamos así, mitad de 180, 90. Debe ser en ambas. Cuando nosotros decimos mitad, es mitad arriba y mitad abajo. Y el cálculo es dividir entre 2. Y mitad de 90 es 45. Y la mitad de 2 es 1. Entonces, el resultado de la estantería A es que hay 45 litros. Y el mismo cálculo lo realizamos en la estantería B, que tenemos 120 botellas. 120 botellas por la fracción, que en este caso es 1/4. Ocurre lo mismo. Como el 120 es un entero, lo podemos expresar en términos de una fracción con denominador 1. Aplicamos el mismo procedimiento, ¿verdad? De multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, y vamos a obtener la fracción final de 120 sobre 4. ¿Sí? Y al simplificar 120 entre 4, también lo podemos hacer mitad, mitad, va a ser 62. Bueno, 120 entre 4 fácilmente lo podemos reconocer como 30. Permítame aquí para no tener, bueno, los resultados del mismo color. Pues tenemos aquí el valor de 30 litros. Entonces ya aquí nos dimos cuenta que estamos dando solución al problema, porque nos piden calcular todos los litros que contienen la botella de cada estantería, ¿verdad? ¿Sí? Y en ese orden de ideas estamos identificando que el contenido de los litros que contienen las botellas de la estantería A es igual a 45. Voy a utilizar aquí el color amarillo. Y de la estantería B es igual a 30 litros. Entonces,
O fácilmente alguien ha podido decir, no, yo multiplico de una vez sin hacer dibujos. Yo digo, no, 60 por 3, 180 entre 4, 45. Y aquí dice 120 por 1, 120 entre 4, 30. Y de una representa o da solución al resultado. Entonces, estimados aprendices, en esta primera actividad es muy valiosa la lectura, muy valiosa la apropiación que ustedes deben tener del componente formativo para el desarrollo de este cuestionario. Nos vamos a la segunda actividad que corresponde al código 240-2015-28-AA2, que dice resolver problemas de aplicación de situaciones en los contextos productivos y sociales a partir del uso de herramientas matemáticas. Esta actividad la van a reconocer como GA2 240-2015-28-AA2 EV01, planteamiento de ecuación. Este planteamiento de ecuación lo vamos a realizar teniendo en cuenta esta situación, este problema de aplicación que está en este recuadro verde con respecto a un prototipo de una casa de chocolate, ¿sí? Y es que una firma de arquitectos en una estrategia de mercadeo muy innovadora busca entregar a cada uno de sus clientes una casa de chocolate a escala como la que se ve en la figura, ¿sí? Esta es una propuesta, una casa de chocolate pues comestible. Entonces la repostería que contrataron para llevar a cabo dicho proyecto tiene dos inconvenientes. El primero es el uso óptimo de la materia prima, que en este caso pues es el chocolate, en el diseño de la casa, y el segundo, encontrar una opción económicamente viable para que el empaque de la casa, o sea, el empaque de la casa de chocolate, al ser comestible, debe estar protegida con una vitrina de metacrilato. Metacrilato es un material muy parecido a uno que nosotros llamamos acrílico, transparente. Algunos son muy gruesos, otros son delgados. Cuando compramos a veces algunos postres, algunas cositas que son muy delicadas y que las queremos dar de regalo, vienen en un cuadrito así. Eso es hermético, y como esto es un producto alimenticio, imagínense que no puede entrar nada ni puede salir nada, y debe conservarlo en unas condiciones ideales. Ahora, para aportar a la solución de esta situación, realice lo siguiente: plantee una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. Entonces, para nosotros plantear el área total de la casa de chocolate, observemos que la casa tiene una base, ¿sí? Que puede ser el lote. Si el lote es cuadrado, pues la casa va a tener una estructura cuadrada en sus cuatro paredes. Si la base es un triángulo, pues la estructura de la casa va a tener un triángulo. El área total también corresponde a la suma de las paredes, ¿sí?, de cada lado. Aquí se puede observar un triángulo con un rectángulo. El techo, que también puede ser un triángulo. Entonces ustedes van a hacer múltiples cálculos de figuras geométricas. Pero si ustedes observaron, en la orientación nos dice que debemos hacer la exploración del nivel formativo medio o del componente formativo nivel medio, porque si vamos a hacer uso de la aplicación de fórmulas para el cálculo de figuras geométricas, área, perímetro y volumen, pues es pertinente que ustedes también sepan, primero pues reconozcan cuáles son las características de cada una de estas figuras geométricas y su respectivo cálculo, ¿sí?, ya que cada una tiene una fórmula en particular. Entonces aquí estamos viendo el recurso de aprendizaje o el componente formativo nivel medio. Y aquí vemos las figuras geométricas planas, que son en dos dimensiones, con sus respectivas fórmulas para el perímetro y para el área. Aquí también tenemos una propuesta, un videoclip que explica los volumen de sólidos regulares. Y ahora, ¿cuáles son esos volúmenes sólidos regulares? Voy a compartir pantalla y se los voy a mostrar. Y hay una diferencia entre los cuerpos regulares y los cuerpos irregulares, que más adelante en otra evidencia vamos a reconocer. Permítame un segundo.
Aquí los tenemos. Hay una característica y es que el volumen corresponde a esa cantidad de espacio ocupada por el cuerpo. En este caso, si es un prisma, si es un paralelepípedo, si es un cilindro, si es un cubo, si es un cilindro circular recto, si es una esfera, si es un cono o si es una pirámide. Permítame un segundo, ya regreso. Bueno, entonces, continuando, eh, les estaba contando que existen diferentes cuerpos regulares, se llaman regulares porque cumplen unas simetrías y unas características que se pueden generalizar. ¿Qué puede ocurrir con una esfera? Pues si se considera una esfera, pueden haber esferas más grandes y esferas más pequeñas, pero todas tienen un radio, ¿sí? Y todas tienen una altura. Lo mismo ocurre con el cilindro, con el paralelepípedo y con el cubo. Hay también una diferencia entre los prismas y las pirámides. Los prismas tienen su base simétrica en la parte inferior y en la parte superior, que viene siendo, permítame un segundo para coloreársela, y de esa manera ustedes pueden comprender la estructura de su fórmula. Voy a usar otro color aquí, un color más. Miren, aquí hay una simetría en su base, que este es circular en la parte inferior y en la parte superior. Lo mismo ocurre en el paralelepípedo, ¿sí? Que viene siendo algo así como una caja de fósforo o como una gaveta, y tiene una simetría en la parte inferior y en la parte superior. Entonces, la estructura de la fórmula de estos cuerpos es el producto de la altura por el área de la base, ¿sí? El producto de su altura por el área de la base. Y ustedes lo van a identificar. Miren, tenemos H, que es la altura, lo estoy colocando de color rojo en el caso del cilindro, y pi por radio al cuadrado, que corresponde al área de la base. Mientras que las pirámides tienen una base definida por alguna figura geométrica, sea cilindro, puede ser círculo, puede ser cuadrado, puede ser triángulo, pero en la parte superior hay un punto equidistante llamado vértice. Entonces su fórmula siempre plantean un tercio, ¿sí? Un tercio, aquí tenemos el 3 también, un tercio del producto de su altura, que viene siendo toda esta parte, por el área de la base. Entonces, es importante que ustedes observen el videoclip que se muestra en la guía de aprendizaje, y esta les va a permitir a ustedes poder comprender mejor el cálculo de los diferentes cuerpos o figuras geométricas. Luego nos dicen que nosotros debemos proponer una función que represente el costo total de una caja de chocolate versus cantidad de cajas de chocolate. En la guía vamos a identificar un componente conceptual y procedimental con relación al concepto de función, ¿sí? Porque las funciones tienen una variable dependiente e independiente, y en toda relación de costos hay unos costos fijos. Vamos a buscar aquí el recurso. Aquí están los de trigonometría, que es una rama de las matemáticas que se centra en el estudio de los triángulos con relación al teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas. Aquí vemos el concepto de ecuación, ¿sí? Porque si vamos a plantear una ecuación, recuerden que una ecuación es una igualdad, y esa igualdad va a estar en función de una incógnita, que en este caso es X. En el caso de las áreas, ustedes van a plantear las ecuaciones con la fórmula. Si la base de la casa es un rectángulo, pues la fórmula o la parte algebraica de esta ecuación va a estar en función del área del rectángulo. Aquí tenemos el concepto de función, definición de qué es una función con sus respectivos ejemplos. Aquí les estaba hablando de la variable independiente y dependiente, cuál es el concepto de dominio y rango de una función, pero en lo que ustedes se van a centrar directamente es en la aplicación de funciones, ¿sí?
y cómo se puede representar una función que modele una situación específica. Aquí hay ejemplos donde ustedes van a reconocer ese tipo de situaciones. Aquí también tenemos función lineal, ¿sí? Las funciones lineales, cómo pueden ser expresadas, miren. Y aquí hay un videoclip que explica con el uso de GeoGebra, que es un software matemático abierto, gratuito, donde ustedes pueden simular también este tipo de situaciones, características de la función lineal. Aquí hay un ejemplo de función de costo, ¿sí? Y que puede ser parecido al de la producción de la casa de chocolate. Y aquí se encuentran los videos para que ustedes puedan observar el procedimiento. Se los recomiendo. ¿Cómo funciona GeoGebra? Se los voy a mostrar en este momento. ¿Cómo funciona GeoGebra? Permítanme un segundo. GeoGebra es un recurso que permite simular y aplicar casi que todos los conceptos matemáticos. Siempre se trabaja sobre este plano cartesiano, y si usted plantea una ecuación que diga y es igual, una función, perdón, y es igual a 5x, entonces yo toco, dame un segundo que escribí mal, lo escribí en mayúscula, y es igual a 5x más 1, y ahí tengo la gráfica de la función. Si ustedes quieren también construir la casa desde cero, aquí ustedes tienen esta opción que dice herramientas, aquí en la parte izquierda, y ustedes pueden construir múltiples figuras. Y le voy a dar en más, un triángulo, un polígono. Miren, ustedes le van dando clic, aquí pueden hacer el diseño de la casa, y aquí ustedes van reconociendo también las longitudes si quieren calcular el perímetro. Miren, ahí tenemos los lados, luego los sumamos. Aquí yo quiero saber el área, aquí también tengo la opción, en la parte izquierda dice área, toco, y el área es de 20 unidades cuadradas. Y de esa manera tengo la base de la casa. Yo quiero el techo de forma triangular. Entonces usted viene aquí a la opción de polígono y construye un triángulo. Miren, ¿sí ven? Entonces, y también puedo definir las medidas, si es el perímetro o el área. O si yo quiero movilizarla, entonces yo busco aquí el cursor mueve, y miren, aquí puedo ir yo montando la casa y voy teniendo el control exacto de sus cantidades matemáticas. Esta aplicación también tiene un simulador en 3D. Ya se lo voy a activar. A ver dónde se encuentra. Calculadora en 3D. Voy a cerrar, voy a borrar todo lo que está aquí hecho. Voy a borrar todo. Dame un segundo. Borrando absolutamente todo lo que había hecho. Y ahora vamos a construir cuerpos en 3D. Calculadora en 3D, 3 dimensiones, que son las dimensiones reales en las que nosotros observamos los cuerpos, porque una casa es un cuerpo, no es una figura plana. Entonces aquí ustedes también, miren, aquí tienen para hacer todas las figuras que ustedes quieren, y también reconociendo su volumen, ¿sí? Si quieren un cubo para calcular, aquí se define con el clic, yo defino, miren, ¿sí ven? Con clic sostenido la dimensión inicial, y yo puedo moverla. Vean, con clic sostenido, esto también lo puedo orientar, puedo borrarla, puedo borrar todo lo que hice. Miren que siempre salen como una flecha que me permite a mí movilizar el cuerpo, ¿sí? Pirámides. Aquí me está diciendo que defina la altura hacia arriba o hacia abajo, entonces yo la hago hacia arriba. Luego me está
Si observan, ustedes miren esta figura que me inventé. Y también puedo calcular sus dimensiones, puedo moverlas, ¿sí? Puedo movilizarlo. Ahora sí, vamos a suponer que ese es el techo, entonces vamos a hacerlo más bajito y vamos a tener una figura, una forma menos compleja. Entonces ahí tengo mi figura, o si la quiero levantar. Bueno, entonces les recomiendo usar GeoGebra, es gratuito. ¿Cómo se escribe GeoGebra? GeoGebra se puede usar en dispositivos móviles, en celulares, en computador. Si no lo quiero descargar y solamente usarlo en el navegador, también lo puedo hacer de manera libre, sin ningún inconveniente. Por eso desde el SENA nosotros lo utilizamos para que apoye nuestros procesos de socialización y de formación de ustedes. Bueno, entonces aquí están los ítems de lo que debe cumplir la casa de chocolate. El documento que ustedes van a presentar debe tener portada, una hoja de presentación, la ecuación que define la área total de la casa y su respectiva explicación. Es decir, bueno, mi casa tiene estas figuras geométricas o mi casa está constituida por 4 cuadrados, un rectángulo, no sé cuántos triángulos, las figuras geométricas que ustedes quieran, tienen toda la libertad. La función de relación que relaciona el costo de producción de las casas, es decir, si a mí me piden 10 casas, ¿cuánto vale? Si a mí me piden 40 casas, ¿cuánto vale? Versus cantidad de chocolate con su respectiva justificación. Bueno, mi función de costo es 7.500x más 10.000. Un ejemplo. O 3.500x más 800. Entonces, si a mí me piden una casa, 7.500 por 1, 7.500 más 800, 8.300. ¿Sí? ¿Y por qué 8.300? Bueno, eso vale una casa porque 7.500 me gasto en chocolate y 800 en construirla. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Y cómo ustedes pueden variar esa situación. Propuesta de mejora del proceso. Bueno, si la casa me sale gastándome 7.500 pesos en chocolate, porque la casa va a ser así. Pero si yo quiero la casa un poco más plana, con menos presupuesto, entonces yo planteo una ecuación donde cada casa de chocolate me sale a 2.500. 2.000 en chocolate y 500 en elaborarla. Y lo hacen de manera lógica. Conclusiones y bibliografía. Entonces, es todo lo correspondiente a esa actividad de aprendizaje con relación a la casa de chocolate. Bueno, nuestra tercera evidencia se llama video sustentación. Ese video sustentación nosotros lo vamos a hacer aplicando una exploración o realizando una exploración, permítanme un segundo, de la página oficial del DANE. El DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y aquí en la guía de aprendizaje nos dice que vamos a tener en cuenta unos componentes que son cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos, ¿sí? Y de aquí podemos observar un comportamiento, en este caso desde la estadística, de cuál es el comportamiento poblacional o demográfico, que es una de las funciones que tiene el DANE. Por ejemplo, que el 51.2% de la población colombiana, cuando decimos colombianos son todos sus habitantes, son mujeres, pero podemos observar cómo funciona eso en una región del país y cómo funciona en otra. Entonces, aquí ustedes van a dar clic y van a estar viendo todo lo que ocurre con relación a cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Entonces, vuelvo a compartir pantalla con la guía de aprendizaje para que ustedes reconozcan de qué se trata esta actividad, qué es lo que ustedes van a hacer.
Entonces vamos a dar, aquí hay una lectura que explica cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Aquí me están diciendo que realice un análisis detallado de la información. Revise si existen gráficos. Me permiten identificar si estoy compartiendo pantalla con la guía de aprendizaje. Realice un análisis detallado de la información. Revise si existen gráficos estadísticos que soportan dicha información. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes van a producir un videoclip donde van a hablar, ¿sí?, y van a compartir su análisis con respecto a estos datos, con relación a cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos, pues ustedes pueden hacer uso de todos estos esquemas estadísticos que nos plantea la página. Pero yo quiero hablar en términos generales, a través de un diagrama de barra, un diagrama circular. Entonces, estos diagramas de barra, estos diagramas circulares, ustedes los construyen a partir de los datos que se encuentran en la infografía y en la página. Existen recursos digitales que permiten construir de manera sistematizada estos diagramas. Pueden hacer la búsqueda en la web, ¿sí? También se hacen a través de Excel. Con Excel, si ustedes tienen una tabla de frecuencia, también pueden identificar. Voy a construir una tabla de frecuencia aquí en Excel. Permítanme un segundo para que ustedes observen cómo, a partir de una situación trivial, voy a compartir pantalla con Excel. Tengo Excel desde cero. Entonces yo tengo aquí datos. Vamos a suponer que lo están haciendo por región. Listo. Entonces, aquí tenemos las regiones. Ya la información usted la identificó en lo que presenta el DANE. Entonces aquí frecuencia. En la frecuencia usted tiene que hay, qué sé yo, un 22, un 21%. No, sí, un 21. En el Pacífico hay un 30. Aquí hay un 24. Aquí hay un 8. Y aquí hay un 6, un 4. A ver, ¿cuánto da la suma? Y porque la sumatoria debe dar, en este caso, bueno, faltan 3. Vamos a colocarlo aquí. Entonces, el total, en este caso es 100. La frecuencia relativa, que se representa con H sub I minúscula, es la simplificación. Entonces yo voy a presionar igual, doy clic a esta frecuencia, entre, que es la simplificación con el total, y presiono enter. Entonces aquí tengo 0.21, arrastro esto hacia abajo, sale que no. A ver qué, ya sé. Sí, ya entendí por qué. Porque cuando arrastré hacia abajo, el 100 no estaba fijo, sino que también corría. Entonces, vamos a hacerlo manualmente para que ustedes sean igual. Clic en 30, la tecla entre y le doy al 100. Y doy enter aquí y ahí voy. Aquí otra vez igual 24 entre el 100. Aquí también igual 8 entre, no, 8 no, la tecla que se encuentra en la celda 8, G8, sí, entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque 100 es el total. Aquí también igual 7 entre, no, 7 no, porque estos valores se pueden modificar. Entre
Listo, ahí tengo la frecuencia y esta sumatoria me debe dar 1, exactamente 1. Ahora, el porcentaje, si ustedes lo recuerdan, es multiplicar por 100 a la frecuencia relativa. Entonces yo digo, igual, siempre se empieza por igual para insertar una función. Por 100. 21%, bueno, en este caso va a ser la relación con la frecuencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que yo quiero construir eh, un diagrama circular de esta información. Yo voy a cambiar el 100 y le voy a colocar que hay 50. Vamos a modificar estos datos aquí. Aquí hay 14, aquí hay 15, no hay 10 y hay 7. Vamos a ver cuánto dio la sumatoria. La sumatoria dio 46. Le voy a dar 4 a esto. A ver. 50. A este no le coloqué el 10. El uso de Excel también es muy importante. Si tienen dificultades, mi sugerencia es que observen videos también, tutoriales paso a paso. Ahora sí voy a construir el porcentaje bien. Entonces yo digo, igual, consiguen un video paso a paso, todo esto por 100. Ahí tengo. Perdón, no modifiqué aquí. Listo, ahora sí. Esta es la frecuencia, que es el número de veces. ¿Qué es la frecuencia? Le voy a dar un color, ¿sí? Para orientarlo mejor. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia indica el número de veces que se repite un dato en un estudio. Por ejemplo, si 7 son caribes, si 10 son pacíficos, si 14 son andinos, si 8 son amazónicos o si 11 son orientales. En este caso, o de la región Orinoquía, ¿verdad? En este caso, la frecuencia relativa, que lo voy a colocar color azul, permítanme un segundo, representa la simplificación de cada frecuencia absoluta, que son las que están de color naranja, entre el total, que en este caso es 50, ¿sí? Y esta sumatoria debe dar igual a 1. El porcentaje, que lo voy a dejar de color azul, es la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Entonces yo arrastro y tengo los porcentajes y esto es igual al 100%. Entonces yo quiero construir un diagrama de barra. Entonces yo doy clic sostenido sobre los datos, insertar, aquí donde dice gráfico recomendado, y mire, aceptar, y aquí tengo un diagrama de barra con la frecuencia. Yo quiero un diagrama circular, tengo los datos, insertar, aquí se ve un círculo o en gráfico recomendado y aquí tengo también, hay unos diseños prediseñados y que asocian enseguida los porcentajes y con colores. Entonces miren, esto lo pueden organizar en Excel. ¿Cuál es la fórmula? La repito. Pues la información de los datos, ¿de dónde surge? Pues de los esquemas. Si esto representa el porcentaje de vivienda o el porcentaje de conectividad o el porcentaje de acceso a agua potable, ¿sí? A cualquier información que se encuentre, ustedes van a tener. La frecuencia siempre la va a brindar ¿quién? El DANE. O el DANE también puede ir directamente a darle los datos con su porcentaje.
Entonces ustedes vienen, ubican los datos aquí, lo pueden hacer copiando y pegando, buscan la información allá, ¿sí? Y vamos a suponer que estos son los datos. Ustedes no hicieron el cálculo, sino que aquí pasaron los datos. Entonces, clic sostenido sobre toda la información y le doy insertar. Y de una vez tengo las mismas tablas, las que ustedes quieran utilizar para el desarrollo de esta actividad. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y aquí lo vemos. Aquí lo vemos en la página del DANE. Vuelvo a compartir con la página del DANE y van a ver que toda la información de carácter estadística están definidas o delimitadas por regiones del país. Entonces, cuando yo ingreso a dónde estamos, ¿qué vamos a encontrar en dónde estamos? Aquí lo tenemos, infografía. Voy a tocar sí, mírenlo aquí. Región Pacífica, región Caribe, región Central. Están definidas también por otras categorías. Región Amazonía. Aquí dice región Eje Cafetero y Antioquia. Es como delimitar los departamentos que son del Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia. ¿Sí? Región Llanos, que yo la llamé en el Excel región oriental, o región Orinoquía, ¿sí? Que es el nombre original, se puede decir, de esta región del país. Entonces, le doy clic aquí donde dice ver más, y con respecto a cualquier variable, permítanme aquí un segundo. Bueno, voy a compartir toda mi pantalla para que vean el ejercicio muy bien. Miren, emigrantes emisores, Cauca, Chocó. Bueno, aquí están por departamento porque yo ingresé a la región Pacífica, ¿sí? Entonces, ustedes toman los datos, los copian y los van pegando en el Excel como se los estuve mostrando a continuación, hace unos minutos. Miren, aquí hay datos también de carácter de la pregunta ¿cuántos somos? Miren, región central, región Amazonía, y tienen datos aquí que ustedes lo pueden ubicar aquí dice resultados Colombia total nacional. Hay un documento anexo en la página y tienen toda la información. Dame un segundo. Miren, y también hay diagramas de barra, o sea, tienen toda la información para realizarlo. Ahora, ¿en qué consiste el desarrollo de esta evidencia? Consiste en que ustedes van a producir un videoclip, en el cual ustedes van a socializar todos esos aspectos, como lo dice aquí la guía de aprendizaje. El video debe tener un tiempo de 5 minutos. ¿De qué van a hablar ustedes? De cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos, con sus respectivos datos estadísticos, y ustedes van a describir cuál es el comportamiento de los mismos, ¿sí? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, qué pena con ustedes, me disculpan. Entonces, luego de hacer esa exploración, les recomiendo mucho utilizar Excel para que ustedes puedan sintetizar datos muy puntuales con respecto a cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Es posible que no tengan necesidad de hacer el cálculo
en el set de frecuencia, ¿sí? O construir una tabla de frecuencia, sino que ustedes van colocando los datos manualmente, copian y pegan. Por ejemplo, aquí vemos que las regiones según el DANE no son 5, tienen la región insular contenida dentro de la región Caribe, ¿sí? Tienen una región delimitada como eje cafetero, entonces háganlo tal cual como lo define el DANE y en ese videoclip hago la aclaración. El video lo van a presentar ustedes, ¿sí? Como el video lo van a presentar ustedes, deben compartir pantalla en ese video de datos estadísticos y ustedes describiendo, bueno, en cuántos somos en el país, o también les doy la libertad, se lo cuento aquí en esta grabación, en esta sesión, que yo quiero hacer énfasis en la región andina, porque yo vivo en la región andina, lo pueden realizar. Yo voy a hacer énfasis en la región pacífica, porque me interesó el Pacífico, ¿sí? O la región Amazonía, o la región de los llanos, o Orinoquía, también lo pueden hacer y yo estaré calificando de manera positiva ese análisis estadístico, que ustedes pueden delimitarlo también por una región del país o en términos generales de todo el país. Entonces aquí están algunas especificaciones técnicas, el formato de grabación es MP4. Como este video va a tener un mix de grabación, compartir pantalla y todo eso, yo estoy seguro que el video va a pesar muchísimo en algunos casos. ¿Okay? Una sugerencia, si ustedes creen que el video pesa mucho o el video al momento de editarlo, vamos a suponer que pesó 1 giga y la plataforma no lo permite subir, tomen el video, súbanlo a YouTube y en la evidencia me comparten el enlace de YouTube y con todo gusto yo lo estaré revisando. Les recomiendo muchísimo que utilicen la aplicación de InShot para los que tienen teléfonos móviles, dispositivos móviles, los que lo van a hacer con el computador, que lo hagan a través de Canva. Canva permite insertar imágenes, insertar video, insertar audio, insertar pistas de manera gratuita y son videos de muchísima calidad de resolución y peso. Y también tenemos Windows Movie Maker, que es una extensión de Microsoft, en la cual ustedes también fácilmente pueden ir insertando imágenes o escenas de video. Esta es una herramienta, esta actividad es muy interesante porque les permite a ustedes proyectar sus competencias digitales en función de las competencias comunicativas. Al comienzo estos videos siempre generan un poquito de atraso, que no me gusta, que me demoro, pero a largo plazo ustedes van a mejorar sus capacidades. Y recuerden que ustedes van a ser parte de un contexto productivo y hoy todo se maneja o la proyección de cualquier actividad económica está en función de las redes sociales y del marketing digital. Bueno, ahora vamos a ver nuestra última evidencia, que corresponde a algoritmos para el cálculo de áreas y volúmenes, ¿sí? En esta vamos a hacer la exploración del recurso de aprendizaje nivel medio, nivel avanzado. El documento debe tener introducción, problema planteado, la información recolectada de fórmula y figura y el algoritmo diseñado, incluyendo el proceso. Entonces, ¿qué es un algoritmo? ¿Sí? Un algoritmo es un conjunto de acciones lógicas, ¿verdad? Que tienen un orden lógico para el desarrollo de una situación, ¿sí? O para un proceso específico. ¿Qué claves tiene el algoritmo? El algoritmo debe tener una secuencia lógica en cuanto a las acciones que se van a aplicar. Aquí hay un videoclip que explica, es un anexo que explica muy bien cómo se puede diseñar un algoritmo. Por ejemplo, a través de un diagrama de flujo. A través de un diagrama de flujo usted puede esquematizar un algoritmo para desarrollarse un proceso desde el inicio hasta el final y con sus respectivas variantes, si se puede, si no se puede. O sea, siempre tiene que haber un plan, si se puede y si no se puede, si cumple o no cumple, y no dejarlo bloqueado. Si no cumple, no, si no cumple es que
hay otra opción, o finalizo, o me salgo, o reinicio, ¿sí? O cambio de opción. ¿En qué consiste este algoritmo? ¿Sí? Primero, consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área como volumen. Ya lo acabamos de ver en el recurso de aprendizaje nivel medio y en la socialización que yo hice de PowerPoint. ¿Sí? Segundo, puede guiarse por el siguiente material multimedia en el cual se ayudará a orientarse frente al diseño del algoritmo. Este algoritmo, ¿qué va a hacer? Pues va a realizar el cálculo, ¿sí? Del volumen de cuerpos irregulares. ¿Cuál es la pregunta que se va a resolver en este taller, en esta actividad? Pues primero ustedes van a consultar las fórmulas de las figuras planas y de los cuerpos regulares. Eso es lo primero. Segundo, ustedes van a apoyarse de este videoclip. Tercero, después de tener la información completa y organizada, diseñe un algoritmo. O sea, aquí es que viene el algoritmo. ¿De quién? De esta situación. ¿Qué método utilizaría para calcular el volumen de un sólido irregular? Ahora, ¿qué es un sólido irregular? Los sólidos regulares nosotros podemos definir en dos clases: los prismas y las pirámides, que son los cilindros. Estuvimos viendo el cubo, el paralelepípedo, ¿sí? Y que tienen una estructura simétrica, pero mi mano no tiene una estructura simétrica. No puede haber una fórmula que rija el cálculo y que se cumpla la fórmula con mi mano con la de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto tiene una forma irregular. Esto parece que es un cilindro, pero geométricamente no es un cilindro. Ocurre también con mi cabeza, ¿sí? Con mi nariz, con mis orejas, ¿sí? No hay un concepto, una fórmula matemática que se rija para todas las cabezas de todos los seres humanos, porque hay de múltiples formas, ¿sí? A pesar de tener todos ojos, nariz, boca, oreja, no es posible. Entonces, ¿qué les recomiendo? Aquí, ¿qué sugerencia les doy? Indaguen acerca del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes les va a ayudar a ustedes a reconocer a través de un experimento con agua. Hay una relación de cómo, con un ejemplo, lo voy a explicar con un ejemplo muy cotidiano. ¿Qué pasa cuando nosotros le echamos un pan a un chocolate en un pocillo? ¿Qué pasa con la superficie del chocolate? Sube, y es proporcional al tamaño del pan o del queso. Si yo introduzco un pedacito así de queso en un chocolate, pues se aumenta. Entonces, eso que aumentó es lo correspondiente al volumen del sólido irregular, ¿vale? Entonces, el algoritmo que ustedes van a plantear es con relación al cálculo de cuerpos irregulares. Entonces, estas son todas las orientaciones para el cumplimiento de las 4 evidencias. Miren que aquí se encuentra que en la guía que el formato debe ser en PDF. Esta es la estructura del documento: introducción, problema planteado, la información recolectada de fórmulas y figuras, el algoritmo diseñado. Ojo, el algoritmo para quién es: de el cálculo del volumen de sólidos irregulares. Mi recomendación es que indaguen acerca del principio de Arquímedes. Entonces, estimados aprendices, estaré muy atento a cualquier inquietud que pueda surgir a través del sistema de mensajería instantánea. Espero que toda esta información que les he socializado sea pertinente para el desarrollo efectivo de estas evidencias. Entonces, me despido, les deseo una feliz noche. Saludos.